Hola, bienvenido a un video más sobre las matemáticas. En esta ocasión vamos a ver cálculo integral. El tema se llama valor promedio. Un poco de teoría. Una vez que nosotros ya sepamos cómo calcular el área, o sea, teniendo un área definida entre a y b de la función x de x, nosotros al momento de graficar dicha función tendremos un comportamiento que está relacionado bajo de una curva, de esta forma. De tal manera que nosotros tenemos f de x moviéndose arriba de la recta en x. De tal manera que si yo tengo el término a y aquí tengo b, entonces el área establecida tiene que ser esta. Bien, pero cuando nosotros queremos conseguir un promedio, lo que nosotros teóricamente hablando estamos consiguiendo una altura constante. O sea, que cuando nosotros tenemos el promedio, va a haber alturas máximas y alturas mínimas que se van a ajustar a la altura del promedio. De tal manera que para cada término de x tendremos el mismo valor de la izquierda y el mismo valor de la derecha para calcular dicha área. Tantas áreas como estas se pueden hacer. De tal manera que aquí se va a perder más, porque aquí tenemos una curvatura mucho más alta que aquí, donde se va a perder menos, porque la curvatura es más baja. Nosotros tendremos entonces un promedio que va a ser igual para todos y cada uno de ellos. ¿Cómo se efectúa dentro de una ecuación? Pues simplemente es cuestión de conseguir el promedio de la función es igual a 1 entre b menos a por la integral que va de a b de la función x de x. Simplemente nosotros tenemos que efectuar esta función para terminar la ecuación. Veamos un ejemplo para ver cómo queda. Bien, vamos a hacer nuestro primer ejemplo, donde tenemos la función 2x más 4, donde vamos a estudiar el promedio del área que va desde menos 4 a 0. Entonces primero necesitamos el cálculo diferencial para saber si existen raíces, si son intervalos abiertos o cerrados, si hay errores, etcétera, etcétera. Como es una ecuación lineal, sabemos que el dominio de la función es x está dentro de todos los números reales, o sea, no hay errores. También como x es lineal, sabemos que existe una raíz. ¿Dónde existe la raíz? Pues es cuando f de x lo voy a igualar a 0. Y voy a calcular el límite cuando x tiende a una a es igual a 0. De tal manera que voy a igualar este término a 0. ¿Cómo quedaría? Bueno, 2x más 4 lo igualo a 0. Y tengo que x es igual a menos 4 medios. O sea, x es igual a menos 2. Existe una raíz. Bien, antes de graficar voy a ver si tiene derivadas. O mejor dicho, vamos a ver si hay un intervalo de derivación. Calculo la primera derivada de la función. La derivada de 2x más 4 pues es igual a 2. De tal manera que el dominio también x está dentro de todos los números reales dentro de la derivada. Pero no tiene puntos críticos. ¿Por qué no tiene puntos críticos? Porque no hay x que evaluar. O sea que la función derivada siempre va a ser la misma. Va a ir en aumento 2 unidades. Bien, entonces teniendo esto, podemos nosotros sacar la gráfica de la función. Si yo quisiera, bueno, puedo poner aquí una función, una gráfica, donde se divide cuando x vale menos 2. Entonces la función se divide en dos intervalos. El primer intervalo está desde menos infinito a menos 2 y el segundo intervalo va desde menos 2 a más infinito.
Voy a agarrar un número cualquiera, el que yo quiero dentro de estos dos intervalos. Por ejemplo, voy a agarrar el menos 5 de este lado y del otro voy a agarrar el 0. Siempre es recomendable agarrar el 0 siempre y cuando se pueda. El resultado es cuando yo quiero evaluar el límite cuando x tiende a 5. Este es igual entonces a 2 por 5 más 4. Menos 5, perdón. 2 por menos 5 más 4. Tenemos entonces 2 por menos 5 es igual a menos 10. Menos 10 más 4 es igual a menos 6. Entonces, como tenemos menos 6, entonces tenemos un signo que es negativo. Ahora sí mismo vamos a conseguir el límite cuando x tiende a 0. O sea, un número que está después del menos 2. 2 por 0 más 4, esto es igual a 4. Y a pesar que el resultado es positivo, pues nos damos cuenta que va creciendo. Bien, vamos a ver entonces cómo quedaría nuestra gráfica con estos datos antes mencionados. Si el resultado es negativo antes del punto de la raíz, entonces podemos ver que venimos de abajo hacia arriba, en el lado negativo de la gráfica. Como el resultado después de la raíz es positivo, entonces la función sigue yendo hacia arriba de la gráfica. Pusimos en cálculo diferencial, podemos entonces comprobar que efectivamente tenemos una recta que va creciendo, donde su raíz es el punto menos 2. Antes de menos 2 los resultados serán negativos y después del menos 2 los resultados serán positivos. Entonces, ¿cómo quedaría aquí el resultado? Vamos a ver, el menos 4 se encontrará a la izquierda del menos 2, entonces aquí tengo que poner menos 4. El 0 se encuentra a la derecha del menos 2, entonces tengo que poner el 0 aquí. De tal manera que como el área queremos calcularla desde el 0 a 4, entonces tenemos un área que forzosamente tiene que ser negativa, porque está debajo de la curva, y también tenemos un área que forzosamente tiene que ser positiva, porque se encuentra arriba de la curva, arriba del eje X. De tal manera que nosotros podemos darnos cuenta que al momento de hacer nuestro estudio, podemos ver que el promedio se va a encontrar entre un positivo y un negativo. Vamos a ver cómo quedaría entonces. Para calcular el promedio de una función, voy a poner aquí, para calcular el promedio de una función, recuerda la ecuación que es 1 entre b más a, que multiplica a la función que va desde a hasta b de la función x de x. Ya tenemos todos los datos, sabemos que b es el punto final, o sea, 0. También sabemos que el punto a es el punto inicial, o sea, menos 4. La integral que va desde a a b, o sea, de 0 a 4 de la función x de x. Asimismo, hay teoremas de separación. Si yo quisiera saber estrictamente cuánto vale el área negativa, entonces tendríamos que utilizar la integral que va desde menos 4 a 0. Y si solamente quiero saber cuál es el área positiva, entonces tendremos que ver una integral que va desde menos 2 a 0. Entonces vamos a resolverlo. Cuando nosotros tenemos el promedio, pues podemos utilizar completamente todas el área completa. O sea, en una sola ecuación ponemos este y sacamos la mitad o sacamos el término del promedio de esa función. Vamos a ver cómo quedaría. Tenemos 1 entre la punto final, o sea 0, menos el punto inicial, menos 4. Sacamos la integral que empieza desde menos 4, y termina en 0, de la función f de x, que es 2x más 4, que multiplica a de x. Bien, vamos a resolver primero paso por paso. Este término que tenemos aquí, menos por menos es más, entonces tenemos un cuarto. O sea que para sacar el promedio, este resultado se va a multiplicar o se va a dividir entre 4. Pero no nos adelantemos, vamos a ver cómo quedaría. La integral de 2x sería 2x, 2 veces x al cuadrado sobre 2, más 4 veces la integral de x, que va desde menos 4 a 0. Entonces, esta integral
tiene su punto final y su punto inicial que se va a evaluar. El punto final es 0, o sea que sería 2 medios que multiplica a 0 al cuadrado más 4 por 0. Te quedaría entonces como el valor de 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Y con el punto inicial, tendríamos entonces 2 medios que multiplica el punto inicial, o sea, menos 4 al cuadrado, más 4 veces que multiplica menos 4. Veamos entonces cómo quedaría. Utilizo mi calculadora. Vamos a ponerlo de aquí, de este lado, para que se pueda notar mejor. Ahí está, más o menos, ahí está. Con mi calculadora lo vamos a hacer paso por paso. En esta ecuación tenemos 2 medios que multiplica a menos 4 al cuadrado, más 4 que multiplica a menos 4. El resultado sería entonces 0. Bueno, como aquí nosotros tenemos el resultado de las dos áreas, que es 1/4, que multiplica 0 menos 0, entonces el resultado sería igual 0 unidades. Bueno, ¿qué significa? Que la misma cantidad para que el área total sea igual a 0, entonces esta área que yo tengo, esta área tiene que ser exactamente en esta área, solamente con signo contrario. Veamos un ejemplo. Si esta área es menos 2, entonces para que el resultado sea 0, entonces aquí ¿cuánto tendría que ser? Pues un 2. Si aquí es menos 3, aquí debe ser 3. O sea que este triángulo es el complemento del triángulo negativo. De tal manera que si yo junto este triángulo negativo con este triángulo positivo, entonces tendríamos el área total sería igual a 0. Estamos hablando del área total. Si yo quisiera calcular el área negativa, entonces tendríamos que hacer la integral que va desde menos 4 a menos 2. Si yo quisiera calcular solamente el área positiva, entonces tendríamos que hacerlo desde menos 2 a 0. Ahora, si yo quisiera el promedio de estas dos áreas, como se complementan estas dos áreas, entonces el resultado pues también tendría un área total de 0. Porque como el área final es 0, pues el promedio pues también sería igual a 0. Bien, este video nos ayudó mucho a saber el promedio de las áreas. Veamos otro más.